Bueno, a este capítulo lo vamos a llamar Partidos SA o Picando el Key. Y es que, como he dicho, estoy estudiando esto del Partido del Pueblo y esas cosas. Pero, bueno, trataré en algún momento de seguir haciendo, pero casi que ya he llegado a la conclusión de que no vale ni la pena analizar punto a punto las cosas, aunque, bueno, esto, por ejemplo, de la eliminación de prácticamente todo tipo de impuestos y la generación de toda una serie de beneficios para el pueblo es claramente incongruente sencillamente por falta de dinero. Es decir, estamos hablando de cosas irrealizables, que ya más de uno ha destacado ese punto y yo aquí lo vuelvo a destacar. Es decir, el hecho mismo de plantearse toda esa supresión de impuestos y por otra parte toda una serie de beneficios consagrados hacia el pueblo sin el dinero necesario para realizarlo, pues es realmente una quimera. Luego entonces tendríamos que partir del punto, ¿no? De que o hay mucha ignorancia económica alrededor de esa redacción o hay claramente una demagogia infinita. Así pues, y más bien vamos a dirigirnos hacia el punto central. Estamos viendo por las claras y cada vez hay más denuncias y cada vez hay más señales de que esto es exactamente así. Una disidencia interna completamente abandonada, es decir, que está siendo destruida de forma desmontada, de forma planificada, y una disidencia externa completamente fabricada y aupada por determinados intereses. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que esto, al parecer, como los proclamadores del partido este del pueblo son los mismos que son aliados de estas fuerzas que se ve que están aupadas, bueno, pues hay que pensar que el partido ese y su surgimiento está asociado a esas fuerzas. Pero sucede esta cosa extraña, ¿no? Que es que no tiene líder, es decir, es un partido proclamado, sin un liderazgo, es decir, una cosa, un cascarón vacío. Y cuando se hacen estos cascarones vacíos hay que preguntarse por qué, a quién se le ocurrió y cuál es el fin de ese cascarón vacío que recibe el nombre de un partido pero que no tiene líderes todavía. Es decir, algo tan extraño que posiblemente en la historia de la humanidad es inédito. Y esto nos recordaba esto del invento de las sociedades anónimas, ¿no? Es decir, las sociedades anónimas generalmente están diseñadas, es decir, todo ese concepto, toda esa parafernalia alrededor de esas sociedades anónimas, que son poderosos intereses y clanes, están diseñados para que desde afuera nadie sepa cuáles son los capitales centrales, etcétera, etcétera. Y esto no es de menor cuantía, es decir, esto es prácticamente cómo el capital financiero internacional ha avanzado su poder en el mundo hasta prácticamente estar a través de la globalización copando al mundo entero. Un ejemplo fue la creación clandestina o semiclandestina en la isla de Jekyll de la Reserva Federal Americana. Es decir, se supone que una nación soberana emita su moneda soberana. Sin embargo, por detrás del tapete y clandestinamente se colaron estos conspiradores de Jekyll para fabricar una entidad transnacional que fabricara la moneda norteamericana. Estamos hablando de Estados Unidos, la sociedad más poderosa del mundo en este momento. Es decir, no estamos hablando. Y en 1913 es que logran consolidar eso. Incluso la parte legal la consolidaron aprovechando las vacaciones del Congreso. Es decir, cuando no había nadie o casi nadie, unos cuantos votaron a favor de eso y así se consagró la creación de la Reserva Federal, que ha sido uno de los grandes males que ha adolecido Estados Unidos durante todo el periodo del siglo XX hasta la actualidad. A la muerte de JP Morgan se descubrió que prácticamente toda esta banca de JP Morgan no era más que una sucursal clandestina de la banca Rothschild. Fíjense cómo penetran esos capitales países enteros e incluso la nación más poderosa del mundo. Así pues, en este momento nos encontramos con este partido del pueblo al que ya yo realmente, dado que no tiene fundadores, esto está tan extraño, yo lo he llamado Partido SA, es decir, Partido Sociedad Anónima. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, esto es bien importante, muy importante de entender. Como digo, hay una disidencia interna completamente diezmada programáticamente,
una disidencia externa completamente fabricada programáticamente con sus voceros, etcétera, etcétera. Ya hay que ser ciego o bobo para no darse cuenta de esto. Cosa que para nada quita que haya mucha gente que no se dé cuenta. Porque, bueno, desdichadamente, la mente humana no es algo tan virtuoso como nos han hecho creer. Pero bueno, dentro de los límites de lo razonable, está claro que esto está cuando menos muy raro. Un partido que se funda sin fundadores, con esta forma de abstracción, abre las puertas a cualquier cosa. Abre las puertas realmente a un caballo de Troya de toda una serie de fuerzas que después se colarán por ahí para potencialmente poder vender la República de Cuba por libras a este capital internacional globalizador. Digo potencialmente, no estoy acusando a nadie todavía. Digo sencillamente que potencialmente puede ser el caballo de Troya destinado a vender a Cuba por libra, a ese capital internacional. ¿Qué sucede? Que la prédica, y además es justa, ¿no? Es decir, los poderes estos centralizados han demostrado un nivel de ineficiencia muy grande. El fascismo no tanto, es decir, el fascismo aplicado al corporativismo, que es lo mismo que tiene China en este momento, donde el poder central político es centralizado, pero la economía está privada siguiendo las directrices de ese poder centralizado, pero es privado, entonces mantiene un nivel de eficiencia altísimo, cosa que se demostró en la Alemania nazi y se está demostrando en China en este momento. Igualito, no hay cambios con respecto a eso. Pero el poder centralizado a lo comunista, es decir, un poder central con empresa supuestamente pública, porque es la empresa de la pandilla que copa, es decir, la burocracia central que se crea con el Partido Comunista es la que se adueña de todos los medios de producción y esa burocracia es completamente ineficaz. O, vamos a decirlo más claro, porque todo el mundo dice que brutos son, que no sé qué. No, son inteligentísimos porque se mantienen en el poder de todas formas. Es decir, que más inteligentes no pueden ser. Es decir, que yo en más de una ocasión he criticado a los que dicen que los comunistas son brutos. No, son sinvergüenzas, pero brutos no. Es decir, este sistema les ha permitido mantenerse, digamos, en Cuba 60 años, en Rusia, miren el tiempo que se mantuvieron. Al final se caen porque el sistema económico, más allá de un punto, tiene problemas, pero se mantiene en el poder. Así pues, perfectamente este plan de economía infuncional puede ser realmente el plan de ese sistema político. Es decir, no es que sean brutos y que les salga mal todo económicamente, sino que el plan es ese, mantener en la miseria y en la hambruna a la población para controlarlas mejor. Eso perfectamente puede ser el plan. Pero retomando, al final, las propuestas de cualquier caída del castrismo vienen fundadas hacia la privatización de la economía cubana. Una economía privada ya hemos visto que funciona mucho mejor, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? En a quién se les otorga esos recursos una vez que se caiga la dictadura. Y ahí es donde está la parte que podríamos titular, que es la segunda parte, picando el key. Es decir, el primer grupo que se haga cargo de la República de Cuba es el grupo que le va a tocar picar el key. Si fuera una junta patriótica, algo bien responsable, etcétera, etcétera, cuidaría mucho de cómo se pique ese key para no caer incluso en los problemas históricos en que cayó incluso el pique del key en Rusia con Boris Yeltsin, que fue un desastre, y en otros países del ex campo socialista que fue un desastre total, porque fue corrupción pura y dura hasta el punto de vista de llevar a los grandes poderes a estados realmente mafiosos. Así pues, un grupo patriótico muy responsable puede picar el key de forma muy responsable. Pero esto que estamos viendo nos cabe la duda. ¿Qué es? Todo es anónimo, todos son sociedades anónimas, se funda un partido que es también anónimo y todo está escondido en una cortina de humo que no entendemos. Por lo tanto, si no entendemos, podemos al menos no acusar, pero sí sospechar que pudiera ser la antesala de un grupo político que va a tomar inmediatamente que se caiga el castrismo el poder y repartir el key entre sus amigotes y no para el beneficio de la República de Cuba. Esa sospecha la tengo yo en este momento.
Vuelvo a repetir, no estoy acusando a nadie cuando vienen son los mejores del mundo y tienen un arito arriba de la cabeza como los santos. Pero digo, se presta este anonimato a terminar pensando que estos son sociedades anónimas de los mismos tipos narrados anteriormente, con los mismos objetivos de los narrados anteriormente, para copar a Cuba y despachársela por libra según los intereses de esos grandes capitales internacionales, repartiéndoselo entre amigotes y no a beneficio de la República de Cuba. Así pues, cubanos de guardia, la dictadura se está cayendo, pero depende de quién coja, es el destino de Cuba por los próximos 100 años. Lo mismo puede ser una república liberada y completamente democrática y con todos y para el bien de todos, como decía Martí, que puede ser una repartición de una república entre amigotes y descarados y ladrones para el escarnio del pueblo cubano durante los próximos 100 años. Y lo vamos a pasar en esa segunda variante muy, pero muy requete mal. De guardia a todos y muy atentos, los ojos abiertos. Esto, cualquiera de las dos variantes puede ser y se decide en el pique del Key, en el primer pique del Key.